¿Alguna vez sentiste el deseo de vivir y destruir al mismo tiempo? ¿Has amado tanto que casi dolía? ¿O sentido que detrás de cada impulso vital hay una sombra que lo observa, silenciosa, esperando su turno? Tal vez nunca te lo dijeron, pero dentro de ti habitan dos fuerzas tan antiguas como la humanidad misma. No son buenas ni malas, son necesarias y están en guerra. Siempre lo estuvieron. Eros y Tánatos, amor y muerte, impulso de creación e impulso de aniquilación. No son metáforas poéticas. Son los hilos invisibles que mueven cada gesto, cada elección, cada contradicción que no sabes explicar. Mientras crees que eliges con lógica, ellos deciden con pulsión y tú apenas obedeces, porque el conflicto no está fuera, está dentro y es más profundo de lo que jamás imaginaste. Nos enseñaron a negar el caos, a vestir el deseo con palabras dulces, a esconder la violencia detrás de la cortesía. Pero lo reprimido no desaparece, solo se disfraza. Se cuela en tus relaciones, en tu placer, en tus miedos más íntimos. La pulsión de vida necesita de la pulsión de muerte para tener sentido. Y viceversa, lo que amas, también lo temes. Lo que proteges, también lo destruyes. Tal vez Eros no es tan luminoso como pensabas. Tal vez Tánatos no es tan oscuro como lo pintaron. Y si la verdad no está en elegir uno u otro, sino en entender cómo bailan dentro de ti, ¿qué pasaría si los escucharas? Si dejaras de resistir y comenzaras a recordar, porque estas fuerzas no quieren tu destrucción, quieren tu integración. Pero antes de abrazarlas, tendrás que ver lo que siempre evitaste. Este video no te va a decir quién eres, va a mostrarte quiénes te habitan. Y si te atreves a seguir, descubrirás que lo que creías conocer de ti mismo era solo la superficie. El verdadero yo es el campo de batalla entre Eros y Tánatos. Y en esa guerra sagrada, cada segundo cuenta. Porque lo que no comprendas te dominará. Y lo que veas aquí, no podrás olvidarlo jamás. Hay una tensión que no descansa, vive bajo la piel, respira cuando dormimos, decide cuando creemos tener el control. Es la pulsión de Eros, el deseo de unir, de preservar, de crear, pero también es Tánatos, esa sombra que susurra en el oído cuando todo parece estable, recordándonos que nada permanece. Ambos no se excluyen, se necesitan, se provocan, se confunden. ¿Y si amar fuera una forma elegante de morir un poco? Desde el primer llanto al nacer hasta el último suspiro, esas dos fuerzas nos arrastran. No se trata de elegir entre una u otra, sino de reconocer que nos habitan juntas. El impulso de besar puede contener la misma energía que el impulso de destruir. ¿Lo has sentido? Esa rabia que nace justo cuando más amas, ese miedo que aparece justo cuando logras lo que siempre soñaste. Freud no las definió como simples conceptos, sino como entidades vivas que se manifiestan en cada rincón del inconsciente. Eros no es solo placer, es la obsesión por fundirse con el otro, por retornar a un estado de completitud anterior a la ruptura. Y Tánatos no es solo muerte, es el anhelo por el silencio, por el fin del conflicto, por la paz que solo la ausencia total podría ofrecer. Pero el inconsciente no es un lugar de paz, es un campo de batalla. Cada decisión cotidiana, amar, mentir, ceder, huir, es una expresión disfrazada de esa lucha interna. Y lo más inquietante no es que esté ocurriendo, sino que no nos demos cuenta. ¿Cuántas veces has actuado sin entender por qué? ¿Y si esa explicación no estuviera en la razón, mas en el lenguaje enterrado de tus pulsiones? Eros busca prolongar la vida, construir puentes, reproducirse, pero ese mismo Eros puede volverse posesivo, adictivo, demandante, casi violento.
¿En qué momento el amor se transforma en cárcel? Cuando el deseo de unir se convierte en necesidad de dominar. No hay respuesta racional para eso. Solo huellas emocionales que nos devuelven al trauma original de haber sido separados. Tánatos, en cambio, no grita. Susurra. Se infiltra en la apatía, en el aburrimiento, en la autodestrucción cotidiana. No siempre quiere matar. A veces, solo y quiere detener, apagar la intensidad, borrar el fuego que quema. Es el silencio después del orgasmo. Es la tentación de dejar todo sin explicación. Te has sentido cansado de ti mismo sin saber por qué. Ambas pulsiones trabajan en la sombra. Y el yo, ese pobre yo que creemos fuerte, libre, soberano, apenas intenta mediar entre esas dos divinidades internas que no piden permiso para actuar. La voluntad muchas veces es solo una justificación tardía, una historia inventada para no aceptar que algo más profundo ya había decidido antes. El cuerpo también habla su lenguaje. La enfermedad, el insomnio, los sueños repetidos, los impulsos incontrolables, todo eso es gramática del inconsciente. Son cartas de Eros o de Tánatos que nadie nos enseñó a leer. Y sin leerlas, vivimos como traductores de una lengua que no entendemos, errando sentido tras sentido, hasta perder el hilo de quiénes somos. Amamos para sentirnos vivos, pero también para olvidar que moriremos. Creamos arte, criamos hijos, hacemos pactos, escribimos libros, no solo por placer, sino por miedo al olvido. Toda obra es una defensa contra Tánatos, pero cada defensa encierra su propio límite, porque incluso el arte muere. Incluso el amor se agota. Y entonces, ¿qué queda? Quizás por eso repetimos. Repetimos historias, parejas, errores, conflictos. Porque algo en nosotros no busca sanar, sino recordar. Repetir es una forma de no dejar morir. Una forma de gritarle al tiempo: todavía estoy aquí. Pero, ¿a qué precio? Cuanto más intentamos controlar las pulsiones, más se camuflan. Eros puede aparecer como altruismo, pero esconder deseo. Tánatos puede presentarse como madurez, pero ocultar renuncia. El inconsciente no se rinde al yo. Lo rodea, lo espera, y tarde o temprano se impone. Freud no hablaba de moral. Hablaba de verdad, y la verdad no siempre es cómoda. Reconocer que dentro de ti hay una fuerza que quiere crear y otra que quiere desaparecer no es agradable, pero es liberador, porque solo desde esa conciencia podemos elegir no como amos, mas como observadores lúcidos. Eros y Tánatos no son enemigos, son las dos caras de la misma necesidad: existir. Uno empuja hacia el otro. La vida se alimenta del riesgo de perderse. La muerte cobra sentido en lo que deja atrás. Cada pulsión completa a la otra, y tú solo puedes existir en ese cruce. ¿Y si dejaras de pelear con tu sombra? ¿Y si empezaras a bailar con ella? Porque mientras niegues a Tánatos, seguirás viviendo a medias, y mientras idealices a Eros, seguirás confundiendo amor con necesidad. Eros promete totalidad, pero nunca la entrega. Nos seduce con la imagen de un retorno imposible, el estado original en el que nada faltaba, donde no existía la palabra, ni la pérdida, ni el deseo. Pero el deseo nace precisamente de esa fractura, de esa herida fundacional. Queremos porque falta. Amamos porque algo fue arrancado de nosotros y creemos, ilusamente, que otro puede devolverlo. Tánatos, por su parte, no promete nada, solo espera. No ofrece el éxtasis, sino la calma. No grita como Eros, no exige contacto ni reciprocidad. Es más antiguo, más sutil, más íntimo. Se disfraza de cansancio, de apatía, de indiferencia, pero también puede ser un refugio, una forma
silenciosa de resistencia ante el caos de Eros. ¿Y si rendirse a veces fuera una forma secreta de sanarse? Ambas pulsiones se manifiestan en nuestros vínculos. Una caricia puede ser ternura o manipulación. Una ausencia puede ser castigo o liberación. Nada es evidente, porque lo que se dice nunca es lo que realmente se quiere decir. El inconsciente se filtra en cada gesto, en cada pausa, en cada elección que parece insignificante, pero que repite una coreografía interna milenaria. Eros construye castillos de arena. Nos hace creer que si unimos suficientes cuerpos, palabras o memorias, algún día alcanzaremos la plenitud. Pero siempre falta algo, siempre algo escapa. Y cuando lo notamos, llega Tánatos, con su voz dulce, susurrándonos que tal vez era mejor no haber deseado nada en absoluto. Hay quienes se pierden en Eros, quemándose en relaciones que consumen, que obsesionan, que arrastran. Hay quienes se ahogan en Tánatos, evitando el contacto, cerrándose al placer, repitiendo despedidas antes de que alguien siquiera se acerque. Ambos extremos son formas de no habitar el presente, porque estar aquí ahora exige sostener la tensión entre ambos sin ceder del todo a ninguno. Freud nos mostró que todo síntoma es una historia no dicha, y detrás de cada historia hay un conflicto entre Eros y Tánatos que no logró resolverse. La ansiedad no es solo miedo, es deseo reprimido. La depresión no es solo tristeza, es deseo que ya no encuentra hacia dónde dirigirse. ¿Qué pasaría si leyeras tu malestar como un mapa hacia lo que aún no te atreves a sentir? El cuerpo enferma cuando el alma no puede hablar, y en esa enfermedad las pulsiones se expresan. Algunos cuerpos se inflaman por no poder contener el deseo, otros se apagan porque prefieren no desear más. Lo que no se nombra, se actúa. Lo que no se llora, se somatiza. ¿A cuántos silencios le debes tu fatiga? Eros quiere inmortalidad simbólica. Dejar una marca, fundar una familia, crear un legado. Tánatos quiere descansar de ese esfuerzo interminable. En el fondo, todos queremos ambas cosas, ser recordados y al mismo tiempo desaparecer. ¿Cómo se convive con ese anhelo doble? Observa tus sueños. Allí no hay máscaras. En ellos, Eros se mezcla con la muerte, la sexualidad con la culpa, la ternura con la violencia. Soñar es permitir que el inconsciente hable sin censura, es asistir a la obra teatral donde Eros y Tánatos ya no actúan bajo nombres falsos. ¿Te atreverías a entrar en ese teatro con los ojos abiertos? La cultura intenta domesticar esas pulsiones. Nos enseña cómo amar bien, cómo ser productivos, cómo superar el dolor. Pero el inconsciente no obedece al manual. Las reglas morales son intentos civilizados de ordenar lo que, en esencia, es caótico. ¿Quién decide lo que está bien cuando la verdad está enterrada bajo capas de represión? Eros no siempre es bueno. Tánatos no siempre es malo. Ambos pueden salvarte o destruirte. Todo depende de cómo los escuches. Si los ignoras, ellos hablarán por ti. Si los reconoces, tal vez puedas dialogar con ellos, pero ¿sabes realmente qué parte de ti está hablando cuando eliges, deseas o renuncias? Hay un lugar dentro de ti donde ambas fuerzas se abrazan, no para anularse, sino para crear una tercera vía. La transformación no es resignación ni indulgencia, es un punto exacto donde el deseo no exige y la muerte no asusta. Solo en ese cruce se abre la posibilidad de ser sin necesidad de poseer ni desaparecer. Quizás no vinimos a elegir entre vida o muerte. Tal vez vinimos a danzar entre ambas, a convertir la tensión en creación, a aceptar que solo quien ha amado profundamente puede dejar ir, y que solo quien ha enfrentado la muerte en sí
puede entregarse de verdad al amor, porque la verdad última no está en la victoria de una fuerza sobre la otra, sino en la aceptación lúcida de que siempre seremos un campo de batalla sagrado. Hay una puerta que todos evitamos, no porque esté cerrada, mas porque sabemos lo que esconde. Eros empuja hacia ella con promesas de fusión, de sentido, de unión. Thanatos, en cambio, susurra que no hay nada más allá, que rendirse es más seguro, pero ambos se equivocan si los tomamos al pie de la letra, porque esa puerta no lleva ni al placer absoluto ni a la desaparición, conduce a uno mismo. La mayoría de nuestras elecciones no son libres, no importa cuánto lo juremos, son dictadas por impulsos que no comprendemos, heridas que olvidamos haber sufrido, y anhelos que heredamos sin saberlo. Somos títeres de fuerzas que se gestaron mucho antes de que existiera el lenguaje. ¿Cómo hablar de libertad si no reconocemos al titiritero? Toda relación humana es un pacto entre pulsiones. Nadie entra en tu vida por casualidad. Eros elige por ti aquello que crees necesitar. Thanatos elimina lo que no sabes sostener. Y cada vínculo revela algo que no podías ver sin ese espejo. A veces es amor lo que se refleja, otras veces es la herida, y otras tantas son las dos cosas al mismo tiempo. Creemos que madurar es aprender a amar, pero madurar también es aprender a dejar morir ideas, deseos, versiones de uno mismo. Morir a la necesidad de control, al apego al resultado, a la obsesión de ser coherente con una identidad que ya no nos sirve. Y si la transformación no fuera crecimiento sino renuncia, Eros nos lanza hacia afuera, hacia el mundo, hacia los otros. Nos vuelve expansivos, creativos, vulnerables. Pero esa apertura duele, y ante ese dolor, Thanatos ofrece abrigo. ¿Cómo distinguir entre una retirada sabia y una huida inconsciente? ¿Cuántas veces has llamado tranquilidad a lo que en realidad era resignación? La muerte no solo se manifiesta al final de la vida, se cuela en las pausas, en los silencios, en las despedidas que no supimos nombrar, en los sueños no vividos, en las palabras no dichas. Pero también ahí nace otra cosa, porque solo lo que muere puede dar espacio a lo nuevo. ¿Qué estás sosteniendo que ya no vive? Freud nos advirtió, donde hay pulsión hay conflicto, donde hay conflicto hay represión, y donde hay represión hay síntoma. No hay escape, la única salida es mirar, no con los ojos del juicio sino con los del inconsciente, porque mirar de verdad no es ver lo que está, sino lo que fue escondido con tanto esmero que ya creemos que no existe. Quizás por eso nos da tanto miedo el silencio, porque en él se escucha lo que evitamos, el deseo irrealizado, el amor que dolió, el impulso que reprimimos en nombre de una moral que ni siquiera elegimos. Pero en ese silencio también habita la verdad. Y cuando dejamos de huir, esa verdad deja de perseguirnos. Eros no es solo goce, es también obsesión, adicción, apego. Thanatos no es solo muerte, es también descanso, introspección, libertad. Las categorías morales no les hacen justicia, porque ambos habitan el inconsciente como dioses olvidados, exigiendo no obediencia, sino reconocimiento. Vivimos fragmentados porque creemos que debemos elegir entre uno u otro, entre sentir o pensar, entre actuar o esperar. Pero, ¿y si el alma humana fuera un puente, un espacio que no resuelve, pero sostiene, que no da respuestas, pero contiene la pregunta? ¿Te atreves a habitar ese umbral? La verdadera madurez no es controlar las pulsiones, es dejar de temerles, comprender que no vinimos a exterminarlas, sino a dialogar con ellas, a escuchar lo que tienen para decir sobre nosotros
porque en esa escucha aparece algo que no sabíamos que buscábamos. Integración. Eros y Tánatos no están fuera, no son enemigos, ni enfermedades, ni errores de la naturaleza. Son las dos caras de un mismo anhelo, vivir con sentido, incluso si para eso es necesario morir un poco, amar de verdad, incluso si eso significa perder, soltar, incluso si eso implica renacer distinto. Todo lo reprimido vuelve, todo lo negado exige ser visto, pero si puedes mirarlo sin miedo, sin juicio, sin prisa, entonces se transforma, no en otra cosa, sino en lo que siempre fue, una parte tuya que esperaba ser nombrada. Y quizás, solo quizás, eso que llamamos yo, no es más que la danza infinita entre Eros y Tánatos. No un campo de batalla, sino una ceremonia secreta donde cada emoción es un rito y cada acto una ofrenda al misterio de estar vivos. Todo lo que negamos regresa por otro nombre, a veces como un deseo inexplicable, otras como un cansancio sin causa, pero en lo más profundo es la vida llamándonos de nuevo con la voz del inconsciente. Y es ahí, justo ahí, donde Eros y Tánatos dejan de ser opuestos y se convierten en oráculos del alma. Quizás no nacimos para resolver el conflicto, sino para sostenerlo sin rompernos. Para mirar de frente esa fuerza que nos lleva a crear y destruir al mismo tiempo. Porque no se trata de elegir entre uno u otro, sino de aprender a danzar entre ambos, sin perder el centro que nunca supimos nombrar. Has sentido ese pulso en el pecho, ¿verdad? Esa tensión que no es miedo ni deseo, sino algo más primitivo. Es el eco de lo que siempre estuvo contigo. La batalla sagrada entre la expansión y el repliegue, entre abrazar y soltar, entre seguir vivo y permitirte morir un poco. Eros te empuja hacia el otro, hacia la pasión, hacia lo que aún no eres. Tánatos te devuelve a ti, a tus límites, a lo que no puedes sostener eternamente. Y en medio, justo en ese espacio de incertidumbre, nace la conciencia, como una chispa silenciosa que arde donde menos lo esperabas. Nada se perdió. Cada sombra que evitaste, cada impulso que temiste, cada amor que dolió, todo eso era lenguaje, un lenguaje más antiguo que las palabras, uno que solo se entiende cuando el ruido del ego se calla y el alma escucha, porque hay verdades que no se gritan, se susurran, como el momento en que descubres que no necesitas tener el control, porque nunca lo tuviste, solo necesitabas presencia. Presencia para ver cómo la muerte no es el final, y el deseo no es el enemigo. Ambos son portales, portales hacia esa parte tuya que nunca murió del todo, que esperó paciente que te atrevieras a volver. No a lo que fuiste, sino a lo que está más allá del miedo, más allá de la identidad, más allá del yo. Ese lugar donde no hay respuestas, pero tampoco necesidad de ellas. Y ahora algo ha cambiado. No afuera, no en el mundo, sino en ti. Porque donde antes había lucha, hay ahora una pregunta abierta. Una de esas que no se responde con palabras, sino con decisiones. ¿Seguirás negando tus fuerzas internas o empezarás a reconciliarte con ellas? Recuerda esto. Eros crea lo que serás. Tánatos libera lo que ya no eres. Y en ese vaivén te haces humano y también eterno. Porque vivir no es solo existir. Es saber qué parte de ti necesita florecer y cuál necesita, con amor, desaparecer. Si sentiste que algo se encendió, si algo dentro de ti fue tocado sin explicación, es porque esta experiencia no fue un video, fue un espejo. Quédate con lo que resuene. Y si algo en ti pide más profundidad, más verdad, más alma, suscríbete, comenta, comparte. No para seguir un canal, sino para seguir una llamada, la tuya.